Bueno, lo que vamos a ver ahora es otro método para aproximar soluciones y ecuaciones no lineales que se llama método de Newton. Se mueve un montón la cámara hoy. Bueno, rápido. Sí. Y vamos con esto. Eh, la idea, yo les voy a leer lo que va diciendo acá y hay cosas donde voy a tratar de, entre comillas, traducir qué es lo que significa. ¿Sí? Em, Este es el apunte que se da en la licenciatura en matemática, con lo cual está pensado para gente que sigue la carrera de licenciatura en matemática. Entonces tiene una terminología pensada para eso, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esta materia se da en segundo año de la carrera, o sea, ya se pasó el CBC, ya se pasó el primer año de la carrera, ya se está terminando prácticamente el segundo año de la carrera, donde ya tienen una cantidad de tiempo de cursada de materias muy superior a lo que ustedes, todo lo que cursaron de matemática, llegan con suerte el primer año, en cantidad de horas. ¿Por qué hago esta aclaración? Por la notación que se usa. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen subido en el campus, después voy a habilitarlo, pero si ustedes se ponen a leerlo, hay términos, hay terminología donde tal vez les cueste, y es entendible, y está bien, no pasa nada. Bueno, el método de Newton-Raphson, la idea es este dibujo, no, esta es la secante, es ir por medio de la tangente, ¿sí? Recordemos de análisis, la tangente es una recta que toca el gráfico en un punto, pero no lo atraviesa, ¿sí? Si uno sea tangencial, es como que viene por un camino y se va para otro lado. Bueno, lo que dice es, se empieza con x0, o sea, acá, a diferencia del método de bisección, nosotros empezamos por un valor, ¿sí? Necesitamos sí o sí la función y necesitamos la derivada de la función, con lo cual a esa función o a esa ecuación no lineal, lo que le tenemos que pedir es que sea una función derivable, porque si no es derivable en el intervalo, entonces no me sirve, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que el método converge, o sea, se acerca a la solución muy rápido, ¿sí? Pero hay que pedirle algunas condiciones a el gráfico donde uno empieza, porque de repente si yo agarro la tangente, a veces me va muy lejos y no me sirve. Entonces lo que me dice es, tenemos un intervalo derivable y un x0, donde vamos a empezar, y se toma el x1 que va a ser esta cuenta de acá, ¿sí? Entonces, el XN se va a tomar que siempre me va a cumplir esto de acá. Con lo cual, de acá nosotros vamos a tener el algoritmo donde cada vez vamos a tener el paso siguiente. Entonces, para ir aproximando, nosotros siempre para el paso siguiente necesitamos sí o sí el anterior, ¿sí? Lo que tiene este método que la convergencia, o sea, como la velocidad con la que se acerca a la solución es muy, pero muy, muy superior al del método de bisección. Cuando a veces en el método de bisección, para obtener un 10 a la menos 4 nosotros necesitamos hacer 15 pasos, tal vez en este en 3 pasos ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, la velocidad con la que se acerca a la solución es muy superior. Y esta es la idea del gráfico. ¿Sí? Acá. Nosotros, a ver si me deja dibujar. Este es el x0, esta es la solución de acá. ¿Sí? Entonces, no me importa cuánto es esta distancia. Fíjense que en el caso de bisección nosotros necesitábamos un intervalo y ahí veníamos a la mitad y nos fijamos dónde estábamos y después íbamos a la mitad y después nos fijábamos dónde estábamos, así sucesivamente. Toma el x0, ¿sí? Necesitamos el valor de f de x0 y lo que me da la tangente, voy a buscar la intersección con el eje x y me va a dar este valor, ¿sí? Ahora cuando escribamos el algoritmo vamos a ver cómo encontramos este x1. Pero este x1 lo vamos a encontrar
donde los datos que necesitamos son el x0, el fx0 y el f' de x0, o sea, el valor de la derivada en x0. Y para el x2 hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer la misma cuenta que hicimos con el x0, pero la hacemos con el x1 y ahí obtenemos el x2. Y así vamos a ir viendo que todas las rectas tangentes cada vez se van acercando más a la raíz. Puede pasar que en algún momento me dé la raíz, ¿sí? Que justo coincida, o puede pasar que no, pero siempre voy a estar lo suficientemente cerca, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de sucesiones, porque esto lo que me termina pasando es, me va a dar una sucesión que converge a la solución que es la raíz, ¿sí? Hay en algunos Perdón, casos, siento que estás hablando, no sé, en en chino, sí, chino. cuando empiece con un ejemplo, se va a entender mejor. El Ok. tema es que esto de explicarlo de forma virtual es bastante complicado porque de forma presencial como que puedo desarrollar un poquito más. Acá es como estoy como bastante limitado. La idea es esta. Nosotros vamos a partir de un x0, ¿sí? Cuando hago esta recta de acá es la recta tangente, ¿sí? La intersección de la recta tangente con el eje X me va a dar el próximo valor del algoritmo, que es el x1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos bisección, nosotros el primer paso era la mitad? O sea, yo tenía A y B y el primer paso, el primer valor era la mitad, donde analizábamos entre en qué intervalo estaba la raíz y ahí obteníamos el segundo paso, que era la mitad de la mitad. O sea, si la raíz estaba entre estos dos, entonces buscaba la mitad. Y este era el segundo paso. Y después de vuelta lo mismo, siempre analizaba en qué valor, o sea, en qué intervalo seguro había una raíz y agarraba de vuelta la mitad. Y ahí me voy obteniendo el x1, el x2, el x3, el x4, el xn. ¿Sí? Acá, en vez de tener un intervalo, yo lo que necesito solamente es un valor. Este valor, en este caso, es el x0. ¿Sí? Ahora, a la función le tengo que pedir ciertas condiciones. Nosotros no vamos, o sea, nosotros esto lo vamos a usar directamente sobre funciones que ya cumplen esas condiciones. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de por qué le tengo que pedir ciertas condiciones a la función. Eh, ¿Por qué digo que le tengo que pedir ciertas condiciones? Porque fíjense que, voy a hacer un poquito de zoom, así se ve. En este ejemplo de acá, si ustedes se fijan, el x0 está acá, que está muy cerca de la raíz, ¿sí? En cambio, el x1 ya está más lejos de la raíz. Y después el x2 está mucho más lejos de la raíz. Por eso es lo que yo les decía que le tenemos que pedir ciertas condiciones a la función para que este método me funcione. ¿Se entiende lo que digo? Ya sé que no entendieron nada del método porque todavía no expliqué el método, no vimos el algoritmo ni nada, pero lo que le estoy diciendo es que se entiende un poco la idea. Nosotros nos vamos a acercar a la solución, ¿sí? Eh, Mediante justamente esta cuenta de acá. Fíjense que la escritura del algoritmo, que es esto de acá, depende del valor de x que yo tengo, del valor evaluado en la función y tengo que calcular la derivada y evaluarla ahí. ¿Sí? Em, Acá lo que me está diciendo es que tenemos que suponer que la derivada es distinta de cero. ¿Por qué tenemos que suponer que la derivada es distinta de cero? ¿Sí? Acá dice que es obvio, pero vamos a ver por qué, porque tal vez no es tan obvio para algunos. Cuando la derivada es cero, lo que yo tengo es que me da una recta horizontal.
¿sí? Que es este ejemplo que está acá. Si yo tengo, por ejemplo, una parábola, esto es una parábola, esto de acá, la derivada me da cero. Entonces, si yo trazo que la derivada es cero, cuando hago la recta tangente, no corta nunca el eje X. Con lo cual, si no corta nunca el eje X, no me sirve. Porque yo necesito que la recta tangente corte al eje X en algún lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, cambio el valor de x0 por un valor donde la derivada no me da cero. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, si nos fijamos en el algoritmo propiamente dicho, si la derivada es cero, esto de acá tendría que ser cero. Entonces yo tendría que estar dividiendo por cero. Y lo que ya sabemos es que no se puede dividir por cero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos un gráfico. Tenemos una función cualquiera. Este valor de acá es la raíz. ¿Sí? Si yo tomo este como x0, después lo que voy a tener que hacer es la recta tangente a este gráfico. ¿Sí? Donde la recta tangente al gráfico me va a quedar una cosa así. ¿Sí? Entonces, mi x1 lo que me está diciendo es que va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces yo voy a usar este valor de acá y ahora voy a trazar la recta tangente. ¿Sí? Ahora, la recta tangente al gráfico me va a quedar una cosa así. Entonces, mi x2 va a estar por acá. ¿Sí? Donde va a estar muchísimo más cerca. Lo que este método tiene es que se acerca de una forma muy rápida a la solución. ¿Sí? De vuelta, tenemos que pedirles algunas condiciones a la función. ¿Sí? Nosotros no las vamos a dar, ahora no nos van a interesar. Nosotros lo que nos va a interesar es cómo es el algoritmo. ¿Sí? El algoritmo lo que me dice es esto. Con lo cual, lo que nosotros necesitamos es que claramente la función sea continua y que sea derivable. Y que no solamente que sea derivable, sino que la derivada no se anule. ¿Sí? Porque si la derivada se anula, esto me termina quedando cero y yo no puedo vivir por cero. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir un ejemplo. ¿Sí? Porque todo muy lindo, pero si los dejo solos con los ejemplos, ahí es donde se complica. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esto. No, interpolación no. Taylor no. Acá está. Bien, me dice f de x menos x al cubo menos coseno de x. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que yo elijo un x0. En este caso, el x0 me dice que es menos 1. ¿Sí? Eh, necesito que la derivada en x0 sea seguro y distinta de cero. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique, voy a hacer la división. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que recordar cómo se derivaba. ¿Sí? Vamos a derivar. En línea general, los ejemplos aparecen funciones que son relativamente sencillas de derivar. ¿Sí? En lo que es la práctica de cálculo numérico hay que derivar en varios casos, en algunos casos va a haber que integrar, pero siempre son integrales y derivadas accesibles. Recordemos que la derivada del coseno de x es menos seno de x.
Con lo cual la derivada del menos coseno de x va a ser seno de x. Y la derivada de x al cubo es 2x, perdón, es 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos f' de x va a ser menos 3x al cuadrado más seno de x. ¿Sí? Me dice que x0 es igual a -1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular primero f en -1. ¿Sí? Me queda una cosa espantosa porque me queda -1 menos coseno de -1. Esto es un número. ¿Sí? Con lo cual, agarramos la calculadora y hacemos la cuenta. Cuando la cuenta me queda eh, 1 menos... Esto, espera que tengo la calculadora mal. En radianes. Ok. 1 menos coseno de -1. Vamos a redondear en el tercer dígito. Cuando yo redondeo en el tercer dígito, me termina quedando 0,46. ¿Sí? F' en -1, lo que me termina quedando es menos 3 por -1, esto del cubo, ¿no? Al cuadrado más seno de -1. Con lo cual me queda -3 más seno de -1. Ah, lo que no me acuerdo son lo de las derivadas, pero bueno, hay que repasar. Lo de x3, lo de x al cubo, eso no me lo acordaba. La derivada, Eso no me acuerdo. No bueno, sé si. vamos a poner una tabla de derivadas entonces. Dale. Esto me queda menos 3,841. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el x0 es -1, el x1 va a ser x0 más, perdón, x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Profe, Sí, perdón que te interrumpa. ¿Está Joaco en sala de ahí lo espera y agregué, si lo podés ahí lo apoyar? agregué. Gracias. -1 menos 0,46 sobre menos 3,841. Claramente a este examen tienen que venir con una calculadora, ¿sí? Mucho más todavía que para los parciales de prueba. Ya me estás pidiendo mucho, profe, una calculadora, me mataste. Bueno, lo lamento. Vos podés venir sin calculadora. Acá vas a tener que usar la calculadora. Salvo que sepas hacer calcular senos y cosenos a mano o mentalmente. Yo no tengo idea cómo se hacen. Eh, Nada, eso te digo. -1 menos 0,46 dividido 3,841, con lo cual me queda 0,841. Bueno, este es mi x1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Bueno, calcular f de x1, calcular f' de x1, y con estos dos valores, x2 va a ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1. ¿Se entiende?
Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Ese es el algoritmo, el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Profe, Generalmente esto uno lo programa, ¿sí? Donde uno dice, bueno, esta es mi función, esta es la derivada de la función, este es mi x0, y entonces arranca con el algoritmo y dice, bueno, calcula el x1, listo. Una vez que manda el x1, bueno, vuelve al principio. Bueno, ahora mi x0 es este valor, calculame el nuevo valor. ¿Sí? profe, Sí, no Franco. entendí bien por qué x1 es igual a x0. No, en el programa, digo, vos decís, vos entrás al programa, ¿no? Decís x0, en este caso, -1. Le das el fx0, ¿sí? Que haga la cuenta. Le das el f' de x0, que haga la cuenta. Le das el x1 y que haga x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Entonces esto te da el valor de salida de x1 y después lo volvés acá y reemplazás tu nuevo valor de x0, o sea, volvés a hacer correr el programa, pero donde tu x0 lo reemplazás por el valor de x1. Y vos le das la condición al programa de que salga cuando eh, f de x0 sea más chico que un cierto valor. Ok, ¿Por qué? Porque ok. cuando vos lográs que el fx0 sea más chico, en realidad lo pones en módulo, ¿sí? Fx0 sea más chico que, no sé, 10 a la -5, 10 a la -6. Entonces vos lo que estás logrando ahí es que esté lo suficientemente cerca de cuando es cero. Eso ahí te lo garantizás, Ok, ¿sí? Pero digo, a nivel computabilidad, cuando uno lo programa, uno le da la entrada, ¿sí? O sea, ingresás la función, ingresás la derivada de la función, ingresás el x0. Entonces, en realidad es f de x y f' de x, donde estos son cuentas. Una cuenta, otra cuenta. Ingresás tu x0. Entonces, ¿qué haces? El x1 va a ser, agarrás el x0 menos f evaluada en x0, o sea, el x0 lo pones acá, que te da la cuenta sobre f' de x0. Esto te da de salida el x1. Entonces decís x1, perfecto. Este es mi x1. Listo. Ahora me fijo. Si f de x1 en módulo es menor que 10 a la -5, bueno, listo. Salida el x1. Si f de x1 no me cumple con esto, bueno, mi nuevo x0 es el x1. Y así vos lo haces correr. Y en algún momento va a salir. ¿Sí? ¿Cuándo sale? Cuando cumple esto. O la condición que vos le pongas. En vez de 10 a la -5, me parece que 10 a la -5 no me queda muy preciso. Lo quiero 10 a la -20, listo. 10 a la -20. Dependiendo de la precisión que vos quieras. claro. ¿Sí? En realidad hay lo que se llama un estudio del error, que lo que hace el estudio del error me da más o menos, si yo quiero cierta precisión, cuántas veces tengo que iterar. ¿Sí? Pero eso depende de la función y de la derivabilidad, y en realidad lo que usamos es la derivada segunda. ¿Sí? Pero con el método de Newton-Raphson es más difícil de demostrar y no es tan sencillo de escribir porque tiene un margen. ¿Sí? De hecho, les muestro un poquito nada más del apunte y van a ver que en el apunte, incluso para mí, que tengo más práctica de lectura de matemática, esto lo tengo que leer un par de veces seguidas, ¿sí? Como para decir, bueno, a ver, acá, bueno, esto es la demostración de por qué converge.
Dice, para analizar la convergencia del error, es decir, por qué el error me va para abajo, ¿sí? Me da que tiende a cero. Entonces lo que analiza es que el error en el paso n+1 es esto. Entonces fíjense que ya empieza a complicarse, porque me agarra la derivada y la derivada acá abajo. Y en realidad cuando empieza con el módulo del error, tiene que ver con esto de acá. ¿Sí? Y esto es lo que yo decía. Usando el desarrollo de Taylor, todavía no vimos Taylor, pero fíjense que me empieza con una simbología que a mí, yo digo, tengo que releerlo varias veces porque no me lo acuerdo bien. ¿Se entiende? Porque me dice el error en el paso n+1 es esto. ¿Se entiende? Donde me habla de la derivada segunda en un valor intermedio, de la derivada primera en el valor xn y me habla del error n elevado al cuadrado. Esto en realidad lo que me dice es que es una convergencia del error al cuadrado, con lo cual es que converge mucho más rápido porque la convergencia de el error en el método de bisección es lineal. ¿Sí? Nada, es un detalle. Si es al cuadrado es porque es mucho más rápido que si fuera lineal. A lo que voy es, nosotros no vamos a hacer el análisis del error ni ver la demostración de por qué el error es tal. Pero si uno lo tiene que programar, uno lo programa de manera y dice, bueno, en algún momento quiero que esté tan cerca, o sea, tan chiquito como yo quiera. Bueno, 10 a la -5 me alcanza, bueno, bien, no me alcanza, quiero más chiquito todavía, bueno, 10 a la -10. Total, cuando uno lo programa, esto lo hace la computadora. ¿Sí? Entonces, nosotros en el parcial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar una función y vamos a hacer 2 o 3 veces aplicar Taylor. ¿Sí? En general, sí, 2 o 3, dependiendo de la función que sea. Eh, Taylor no, perdón, Newton-Raphson. ¿Sí? Cosa de que yo lo que quiero es que ver si ustedes entendieron cómo es el método. ¿Sí? Para programar tienen las otras materias donde ustedes programan. Pero yo lo que necesito ver es que ustedes pudieron entender el método. ¿Sí? O sea, va a ser aproximar una función, una solución de una ecuación no lineal por bisección 2 veces o 3 veces y por Newton-Raphson 2 veces o 3 veces. Eso va a ser el parcial. Un ejercicio de una cosa y un ejercicio de la otra. ¿Sí? Donde, ¿qué es lo que ustedes, esta fórmula que está acá, xn+1 que sea igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, esto lo van a poder tener. De hecho, de última lo escribo yo en la pantalla del aula. ¿Sí? Eso no hay problema. No vamos a analizar el tema del error. Lo que sí podemos llegar a ver es cómo es el error absoluto y el error relativo en el paso 3 de una cierta solución. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 7, ¿sí? Y esta es mi función. Bueno, perfecto. Yo sé que hay una solución entre el 1 y el 5. ¿Sí? Tiene solución entre, o sea, 1 y 5. Entonces, si yo uso el método de bisección, bueno, tengo el A es 1, el B es 5, entonces el x1 va a ser 1 más 5 sobre 2. ¿Sí? Me queda 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, f de 1 me queda 1 menos 7 me da menos 6. F de 5 me queda 25 menos 7 me queda 18. F evaluada en 3 me queda 9 menos 7 me queda 2. Entonces, con estos tres datos, mi nuevo intervalo va a ser 1, 3. Entonces,
Mi nuevo A va a ser 1, mi nuevo B va a ser 3. Mi x2 entonces va a ser 1 más 3 sobre 2. Estoy repasando lo de la semana pasada, que es 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el f de 1 ya lo tengo del anterior, me dio menos 6. El f de 3 ya lo tengo del anterior, me dio 2. El f evaluada en 2 me queda 4 menos 4 menos 7 me queda menos 3. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser 2, 3. Entonces, mi nuevo A va a ser 2, mi nuevo B va a ser 3. Y acá sale que de x3, en este caso, va a ser 5 medios. Ya hice la cuenta. ¿Sí? F de 2 ya lo tengo, que es menos 3. F de 3 ya lo tengo, que es 2. Y F de 5 medios tengo que hacer la cuenta. Me queda 25 cuartos menos 7. Me queda menos 3 cuartos. Entonces, mi nuevo intervalo va a ser 5 medios, 3. Esto es usar el método de bisección. ¿Sí? Y acá lo apliqué 3 veces. ¿Sí? Tengo x1, x2 y x3. ¿Qué pasa? Acá el rango de error es un medio, que es lo que vale el intervalo. Entonces el error acá es menor a un medio. ¿Sí? Porque es la longitud del intervalo. Ahora, si yo uso el método de Newton-Raphson, lo que tengo es que tengo el f de x es x al cuadrado menos 7. El f' de x es 2x. Ahora, mi x0 puedo tomar cualquiera de los dos extremos. ¿Sí? Entonces tomo como x0, por ejemplo, 5. Entonces, mi x1 va a ser x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Bueno, si x0 es 5, f de x0 va a ser 5 al cuadrado de menos 7, que me quedó, perdón, 18. Mi f' de x0 es hacer 2 por 5, me quedó 10. Entonces, mi x1 va a ser 5 menos 18 sobre 10. Y hago la cuenta. Queda 1 minuto 50. ¿Sí? Entonces, 5 menos 1.8 me queda 3,2. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer f de x1 es 3,2 al cuadrado menos 7. Me queda 3,24. Y f' de x1 me queda 2 por 3,2, me queda 6,4. Entonces, mi x2 va a ser 3,2 menos 3,24 sobre 6,4. Profe, queda menos de un minuto. Sí. Eso me queda 2,694 redondeando. ¿Sí? Y así me calculo entonces mi x3. Y esto es lo que vamos a hacer. Profe, ¿por qué 6,4? Porque hice, esto sale del 2 por 3,24 por 2. 3,2. Claro. ¿No es? ¿Por qué 3,2? ¿Del Porque es del X1? x1. Ah, está bien. Bien. Volvemos en 5.